Sea el Shalom, la paz del Señor, que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, saludando a todos nuestros queridos hermanos en el mundo entero, comenzando por los hermanos del Paraguay, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuestros queridos hermanos de la Argentina también, y la hermosa República también oriental del Uruguay, y en cada punto donde se estén conectando en esta hora, que el Señor les bendiga muy pero muy ricamente. Agradecido al Señor de poder estar nuevamente con ustedes, por la gracia, por la misericordia del Señor. Como saben, estamos sirviendo fuertemente en la obra del Señor y necesitamos esa oración que estamos solicitando para tener la fuerza, la gracia del Señor. Agradecemos entonces los saludos del pastor Miguel Omar Amarilla, los saludos de nuestra hermana María Fernández y toda su familia, los saludos de mi esposa Cristina María, siempre con nosotros. Sin ella, evidentemente, sería todo muy difícil. Agradezco al Eterno por la vida de mi esposa, que es un respaldo muy grande para poder seguir adelante. Ustedes no la ven, pero ella es importantísima en esta función ministerial para poder entregar la palabra del Señor permanentemente. El Señor les bendiga. Una vez más, muchísimas gracias por los saludos y en especial que podamos seguir orando los unos por los otros para llevar la palabra del Señor, ya que el tiempo de la venida de Yeshua está muy cerca. Vamos a orar. Ustedes tienen ahí el título, la parte número 8, venimos entendiendo quién es la bestia, el pueblo infiel es la bestia. Hoy seguiremos hablando de la mujer infiel, que es no solamente el pueblo de Israel allí en Medio Oriente, sino todos nosotros, los que fuimos llamados a ser Israel, pero que también hemos sido infieles a la Torá, a la palabra del Señor, y que el Eterno, por medio de Yeshua, simplemente nos está dando un poco más de tiempo para que nosotros nos reconciliemos con Él y podamos estar en su gloria por toda la eternidad. Padre, encomendamos en tus manos esta reunión de enseñanza, de exhortación, también de restauración, en el nombre de Yeshua, reprendiendo toda oposición de las tinieblas, reprendiendo toda perturbación maligna. En el nombre de Yeshua, tus ángeles guerreros poderosos estén acampando alrededor de cada hogar de mis hermanos, de todas las personas, Señor, que estarán asistiendo, Señor, a esta reunión. En el nombre poderoso de Yeshua pedimos tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de inteligencia, de poder, de conocimiento, de temor, para que nosotros podamos perseverar hasta el fin y alcanzar esta salvación tan grande como lo declara tu palabra. Haya salvación, haya restauración en el campamento de tus hijos. En el nombre maravilloso de Yeshua, te damos a ti el honor, la gloria por siempre y para siempre, y decimos amén y amén. Bien, sobre todo hoy, abocándonos, el título sería La mujer infiel y el amor eterno de Yahweh. Obviamente, como declara el apóstol Pablo, en el libro de Romanos no hay justo ni siquiera uno, ni siquiera el pueblo de Israel pudo caminar en esa justicia. Así lo declara la palabra, que todos nos habíamos desviado de la palabra del Señor y estábamos destituidos de la gloria de Él. Pero el amor del Señor es tan grande que Él sigue insistiendo con nosotros para que nosotros le podamos reconocer en nuestras vidas. Obviamente que muchas veces tiene que ejecutar ese juicio, esa disciplina, como ya lo veníamos viendo en la clase pasada en Ezequiel capítulo 23. Es necesario comenzar hoy por Isaías capítulo 54, versículos 5 al 7, para que de una vez por todas entendamos y reconozcamos quién es la mujer del Eterno, de Yahweh. No tiene 2 mujeres, no tiene 3 mujeres, no tiene 20 mujeres, y por algo cuando habla en 1 Timoteo 3 a los obreros, se nos enseña que nosotros debemos ser marido de una sola mujer, porque así es Yahweh. A pesar de que nosotros hemos sido infieles, Él ha ofrecido a su Hijo, al Mesías, en el madero, para darnos una oportunidad de poder regresar a Él. O sea, que el Señor, que es nuestro esposo,
Nuestro marido está dispuesto a perdonarnos en Yeshua si es que nosotros reconocemos nuestra maldad. Entonces hay un marido que es Yahweh, que es Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, y hay una mujer, una esposa que es Israel. Ya hemos enseñado qué significa Israel. Va mucho más allá de un país simplemente en Medio Oriente, que por supuesto que es muy importante porque allí nació el Mesías. Israel tenemos que dividirlo en dos. La palabra El viene de Elohim, que siempre significa poderoso, y la primera parte, Ra, viene de una raíz hebrea que significa gobernar con el Señor, gobernar con el Eterno. Entonces, nosotros tenemos que ser esa mujer, esa esposa, así como las esposas son la ayuda idónea y son coherederas y gobiernan juntamente con la cabeza que es el marido del hogar. La misma situación es con Israel. Israel fue invitado a ser la esposa de nuestro Señor, de Yeshua, simplemente que en el camino fuimos infieles, fuimos adúlteros, seguimos el camino de la idolatría, de la brujería, de la inmoralidad, del engaño, de la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor en su misericordia está procurando en este brevísimo tiempo que nos queda, que nosotros podamos regresar a Él para cumplir ese anhelo y ese propósito del Eterno, de que de una vez por todas, tanto judíos en la sangre como los gentiles que deben ser injertados en el verdadero olivo, podamos ser esa esposa llamada Israel. No hay otra mujer. Esa es la confusión. Permanentemente me están llamando Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa, nada más lejos de la realidad. Obviamente, sé que muchos de ustedes se han acostumbrado al término iglesia. No los estoy condenando, hubo muchas modificaciones muy astutas de la mano del hombre en la traducción bíblica. Nosotros todos, dejando de lado las denominaciones, porque el Señor no viene a buscar denominaciones, eso es algo que tenemos bien en claro, el Señor viene a buscar a su esposa que se llama Israel. Usted me dice a mí quién es mi esposa y yo se lo digo claramente, se llama Cristina María, ella es mi esposa. Entonces, ¿cuál es la esposa del Eterno? Es Israel. ¿Quién es Israel? Todos aquellos que se van arrepintiendo de sus pecados, genuinamente, tanto judíos en la carne como los gentiles, que la Biblia denomina que ellos son las tribus perdidas de Israel. Sabemos que las 10 tribus de Israel se fueron dispersando por el mundo. Y aunque usted no tuviera ninguna gota de sangre de esas tribus, no importa, la visión del Señor desde el principio fue que Israel fuera luz a las naciones para que los gentiles pudieran arrepentirse, los paganos, y pudieran ser parte de la esposa del Eterno. Isaías 54, versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh, de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Ya el profeta Isaías, 700 años antes de la primera venida del Mesías, está revelándonos que Yahweh, el gran yo soy, es el marido de todos aquellos que van a conformar la verdadera esposa llamada Israel. ¿Quién es Israel? Los que gobiernan con la palabra, los que están del lado del Señor, los que luchan del lado del Señor a través de las Sagradas Escrituras. Obviamente luchamos con la palabra del Señor, pero también habla del Redentor, del Santo de Israel. Yahweh iba a venir en la persona de Yeshua, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Yahweh conoce todas las cosas desde el principio y sabía perfectamente bien que nosotros íbamos a ser totalmente desobedientes, mas el Eterno iba a mostrar su grande amor, ocupando el lugar nuestro de condenación en el madero. Toda la culpa de ese adulterio el Señor la cargó sobre Él para librarnos a nosotros y darnos una oportunidad. Mas si nosotros en este tiempo de gracia no queremos regresar y queremos seguir en ese camino de adulterio espiritual y físico, digo las dos cosas porque generalmente cuando hay adulterio espiritual también muchas veces hay adulterio físico. Entonces el Señor preparó un redentor. La palabra redención significa ser comprado a precio de sangre. Isaías 54:5 dice, Dios de toda la tierra, Él será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh. Vamos a ir repasando parte por parte. Mujer abandonada, primero las 10 tribus,
Aquellos que no estuvieron en la clase del otro miércoles, repasen ese material porque es allí donde hablamos bastante acerca de eso. Año 721 antes del Mesías, la primera rebelión, el primer adulterio o infidelidad o comportamiento de prostitución lo tuvieron las 10 tribus del norte que fueron arrasadas por Asiria. Más adelante el reino de Judá también adulteró con Babilonia. Esto lo repasamos para aquellos que se van acoplando por primera vez. La mujer de Yahweh, de Yeshua, viene adulterando desde el principio. Viene adulterando con Egipto, viene adulterando con Asiria, viene adulterando con Babilonia. En las primeras clases, entre la cuarta y la quinta, hablamos un poquito antes de la época de Yeshua, cómo el pueblo de Israel amó la cultura helénica, griega, se mundanalizó. Así que Israel viene fornicando, adulterando, prostituyéndose con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Media, con Persia, con Grecia, con Roma, e Israel mismo se convirtió en una bestia, siguiendo un camino de prostitución, siguiendo los mandamientos de hombres y las tradiciones de hombres. Por eso dice acá Isaías 54:6, que el Eterno tuvo que abandonar. Escuche bien, viene la exhortación de parte del Eterno. Yahweh no está a favor del adulterio. Los adúlteros se tienen que arrepentir. El autor de Hebreos dice que nuestro lecho, hablando del matrimonio, tiene que ser un lecho sin mancilla. Y a los adúlteros y fornicarios los juzgará el Eterno. Eso no ha cambiado. Y qué bueno que está escrito en el pacto renovado en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque el pacto renovado se sigue cimentando en la Torá, en la ley que el Eterno le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Nada ha cambiado. Apocalipsis dice que los adúlteros no podrán ver el reino del Señor. No entrarán los fornicarios, no entrarán los idólatras, no entrarán los cobardes, no entrarán los afeminados, etcétera, etcétera. Usted lo conoce muy bien todo eso. Ahora, hermano, el hecho de que el Eterno haya abandonado al pueblo, y hoy en día muchas veces la presencia del Señor se levanta de muchas congregaciones, como aconteció en el pasado con el templo de Jerusalén, es una medida que toma el Eterno de disciplina y de juicio para que el pueblo se despierte. Porque si la presencia del Señor sigue con usted, estando en adulterio y en fornicación, usted va a creer que está todo bien. Usted va a creer que es una persona especial. Usted va a creer que, bueno, al Eterno no le molesta el adulterio, no le molesta la fornicación, no le molesta la prostitución, no le molesta el robo. Déjeme decirle, por medio de la palabra del Señor, que obviamente al Eterno le remolesta todo eso. Entonces no malinterpretemos el hecho de que el Eterno tenga amor y misericordia y lo sigue teniendo hasta un cierto punto. No significa que el Señor no va a levantar su presencia y te va a abandonar, así como estuvimos estudiando en clases pasadas, que el rey Saúl llegó al colmo de su desobediencia a tal punto que él ya no escuchaba la voz del Eterno, ni por profeta, ni por sueño, ni por visión, y él comenzó a buscar todo eso en una divina, tristemente. Y sabemos cuál fue el final de Saúl, enloqueció hasta el punto que él se terminó suicidando, autoeliminando, como a mujer abandonada y triste de espíritu. Cuando la presencia del Señor se levanta, siempre lo he dicho, mis queridos hermanos, es lo peor que nos puede acontecer. Es lo peor que nos puede acontecer. Mire, uno puede perder $100, puede perder $1000, puede perder $1.000.000. Claro que esto el mundo no lo recepciona muy bien, que digamos, ¿no? Pero verdaderamente, si perdemos el sello del Espíritu Santo, estamos perdidos, estamos condenados. Porque dice la Escritura que para entrar al reino de Yahweh, al reino de Yeshua, a la santa ciudad de Jerusalén, necesitamos mostrar, tener el sello, la garantía de que nosotros verdaderamente le pertenecemos a Yahweh. Entonces, hermano, ¿qué es lo que podemos ver en este momento? Hay una novia que está siendo formada, que son los que se han arrepentido y están siguiendo el camino de la obediencia y de la santidad. Y hay una Israel, hay otra parte de creyentes infieles, que el Señor los ama, murió por todos, pero que si en este momento el Señor viniera, se perderían porque todavía no han terminado de arreglar verdaderamente sus cuentas con el Señor. Entonces tenemos un pueblo
que es pueblo del Señor, su esposa pone un ejemplo, ¿verdad? Como ha sucedido en el caso de muchas personas. Tristemente, es tu esposa, tu esposo, es tu esposo, es tu esposa, tenés el certificado legal, pero también sabes, porque tenés las pruebas de que él ha sido infiel. Entonces, como veníamos comentando en estos días, en algunas congregaciones estuvimos predicando toda esta enseñanza y hay muy lindos testimonios, por cierto, de gente que estaba en adulterio, de gente que estaba concubinada y están arreglando las cuentas. Qué maravilloso, ¿verdad? Inclusive hay gente que se había separado legalmente, pero recibieron al Señor y dieron vuelta a toda esa situación y otra vez son esposo y esposa. Qué maravilloso la obra del Señor cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Entonces hay muchas personas en el mundo entero que son llamadas a ser Israel o que tal vez fueron Israel, pero que en algún momento decidieron apostatar y le dieron la espalda al Señor y entraron en el camino de la infidelidad. Entonces cuando el Eterno levanta su presencia, obviamente nosotros lo sentimos, quedamos contristados, ¿verdad? Porque el Señor nos hace notar, nos notifica, ¿verdad?, que hay algo que a Él no le agrada. Luego dice, y acá viene la parte que más nos gusta, ¿no? Te llamó Yahweh, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Eterno, dijo Dios, el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Ese breve momento para nosotros es un poco largo, porque un día para el Señor son 1000 años. Pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces la puerta de la gracia está abierta, pero hay que arrepentirse del adulterio. Hay que arrepentirse de esa maldad. Adulterio no me refiero solamente, claro, si usted está en un adulterio moral debe arrepentirse, pero adulterio es seguir el camino del mundo, seguir la idolatría, seguir el ateísmo, seguir el comunismo, seguir la brujería, seguir la hechicería, desentenderme totalmente de los mandamientos del Señor, hacer la mía, yo creerme un Dios y tomar mis propias decisiones. Así que Isaías 54, versos 5 al 7 por el momento. En otro momento vamos a ver lo que está escrito más arriba. Versículo 8 también podemos leer, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Ahora, con las 10 tribus de Israel, desaparecieron, se mimetizaron en el mundo, y ahora a través de Yeshua mucha gente está encontrando al Señor, y cuando Él venga, bueno, serán colocados en el reino de Yeshua, la ley saldrá desde Jerusalén, y ahí sabremos, o muchos sabrán en aquel momento en qué tribu el Señor le va a asignar. Pero dice acá, Isaías 54:8, que la ira de Dios se manifestó con Asiria, con Babilonia. Conocemos toda la historia de Israel. Los judíos y las tribus de Israel fueron esparcidas, pero después los creyentes que empezaron a conocer al Señor en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, ahora acá nosotros en Sudamérica, los juicios del Señor también están llegando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que el juicio del Señor comenzará en primer lugar por la casa de Dios. ¿Y por qué tienen que venir esos juicios? Porque el pueblo sigue practicando el pecado, sigue en el adulterio. Entonces el Señor tiene que traer ese sacudimiento. Dice Isaías 54:8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Claro, esta misericordia la vamos a palpar si nos volvemos a Él. Si no nos volvemos a Él, no vamos a poder palpar absolutamente ninguna misericordia. Vamos al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 5. Este es un libro que ya hemos estudiado, tenemos que repasar. Oseas 2:5. El libro de Oseas es un libro muy interesante porque justamente en una manera muy simbológica habla del adulterio de Israel. Sobre todo el profeta Oseas habla más que nada porque él cumplió su ministerio 740, 730 por los años donde las 10 tribus de Israel se habían rebelado contra el Señor e iban a ser llevadas cautivas. Oseas 2:5, porque su madre se prostituyó. ¿De quién está hablando? No está hablando de los filisteos, no está hablando de Irak, no está hablando de Irán, no está hablando de Estados Unidos. Porque su madre se prostituyó. ¿Quién es esa madre? Ya lo hemos visto en Ezequiel 23, repase, que tuvo
dos hermanas, porque el reino de Israel se dividió con el pecado de Salomón. Esa madre es Israel, esa madre somos nosotros, esa mujer somos nosotros. Es que tenemos que volvernos en amistad con el Señor, que tenemos que reconciliarnos con nuestro marido, con nuestro hacedor, con Yahweh, a través del sacrificio de Yeshua, a través de la sangre del Cordero. Su madre se prostituyó. Esta madre es la que recibió la Torá, habla en forma simbológica. ¿Quién es el pueblo inmoral? ¿Quién es el pueblo adúltero? ¿Quién es el pueblo infiel? El pueblo que se casó en algún momento con Yahweh, que firmó un contrato en el monte Sinaí, o nosotros ahora lo hemos hecho con Yeshua. Por eso la Escritura dice que no volvamos atrás, que no retrocedamos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hemos asumido un compromiso. El Eterno ha asumido un compromiso con nosotros matrimonial y nosotros debemos asumir también un compromiso matrimonial. Yeshua es la cabeza y nosotros somos la esposa, somos la mujer, somos los creyentes que somos parte de esa mujer que va a vivir unida a Yeshua por toda la eternidad, si es que nos mantenemos en los principios del Señor. O sea, 2:5, su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes. O sea, Israel dio a luz hijos. El reino del norte, el reino del sur, en aquel tiempo, y hoy nosotros. Dio a luz hijos, pero esos hijos, como ayer estaba enseñando, cuando vieron el ejemplo de la madre, se prostituyeron. Lastimosamente, ¿verdad? O sea, por eso la Escritura habla de que nosotros tengamos buen testimonio. Por eso a usted como padre y como madre, la Escritura le manda a dar buen testimonio. Por eso la Escritura me exhorta a mí como pastor, como siervo del Señor, a dar buen testimonio, para que los demás puedan ver el ejemplo de Yeshua en mí y puedan seguir ese ejemplo. Y Yeshua dijo en un momento, cuando lavó los pies de los discípulos, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. El apóstol Pablo dice en un momento, imiten, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador del Mesías. Y esto nosotros lo podemos alcanzar si realmente hemos nacido del agua y del Espíritu. Qué importante es el testimonio. Ahora vuelvo a repetir, como dice Romanos, todos nos desviamos. No es solamente apuntar a la línea sanguínea, no, estos judíos, no, todos nos desviamos, todos hemos tenido el comportamiento de aquel Israel, hemos entrado en la congregación, hemos pisoteado la sangre del Cordero dentro de la congregación, nos hemos ido a Egipto, nos hemos ido a Babilonia, cuántas personas cayeron en inmoralidad, en el robo, siguen con el mal carácter, no se dejan transformar. Es exactamente lo mismo. Hay un adulterio del cual nos tenemos que arrepentir. Y tenemos que aprender a ser la esposa del Cordero. Así como usted como mujer tiene que aprender a ser una buena madre, una buena esposa, así como yo tengo que aprender a ser un buen esposo, alguien tendrá que aprender a ser un buen padre. Nosotros en términos espirituales tenemos que aprender a ser la novia del Cordero, porque ahora estamos en noviazgo. Tenemos que cumplir esas etapas. Noviazgo, un tiempo de espera, hasta que venga el Señor en la segunda venida y nos unamos a Él para siempre. Pero en esta etapa de noviazgo nosotros tenemos que manifestarle al Señor una permanente fidelidad. O sea, 2:5, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes. En aquel momento los amantes eran los asirios, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. No voy a leer todo el capítulo. ¿Qué significa esto? Que Israel despreció a Yahweh, que le daba todas las cosas. Lo despreció totalmente, porque no es que tenía razón para adulterar contra Yahweh, contra el Dios de Israel. Le fue adúltera porque le quiso ser adúltera. Como muchos en el matrimonio, no había motivo para el adulterio, simplemente les gustó el adulterio. Simplemente les gustó la fornicación, les gustó el jueguito de la seducción, del coqueteo, ¿verdad? No había motivo.
Y usted puede leer todo el libro porque el Señor va a permitir que los amantes te abandonen, porque así es la historia, ¿no? Lo decíamos en la clase pasada. El amante simplemente tiene el placer de conquistarte y después te patea y se va con otra, porque esa es la realidad. Entonces, mi hermano, el Eterno está en control y el Eterno permite las circunstancias para que nuestro corazón endurecido se quebrante y nosotros podamos volver a Él. Ayer decía en la enseñanza, realmente admiro al Creador, admiro al Eterno, admiro a Yeshua, porque, a ver, si bien Él nos castiga y nos juzga y nos disciplina, la Escritura dice que Él no se fue a buscar otro pueblo. ¿Cuántos pueden ser fieles a ese nivel? Bueno, en estos días, como les decía, encontramos una pareja que fue matrimonio, que se separaron. Seguramente si se separaron es porque no se podían ni hablar, no se podían ni digerir el uno al otro. Pero el Señor hizo la obra. Qué lindo, poco se encuentra esto, ¿no? Generalmente muchos terminan con el divorcio y a otra cosa. Y después otro divorcio y a otra cosa, ¿verdad? Porque si uno no soluciona los problemas en lo más profundo del corazón, uno sigue con el problema. Qué lindo aprender esto, Yahweh. Estos días en oración le decía al Eterno, admiro tu amor, admiro tu paciencia, cómo soportas al Israel desviado y soportas en general al mundo entero. Porque él podría haber ido a elegir a otro pueblo. Cuando le dijo a Moisés, apártate que los voy a destruir a todos, en realidad él no quería destruir a todo Israel, lo probó a Moisés. Lo probó a Moisés, probó el corazón de Moisés. Y Moisés reaccionó favorablemente, ¿no? Porque él dijo, no destruyas a Israel. ¿Qué dirán las naciones? Obviamente vinieron castigos puntuales, específicos, pero el pueblo de Israel sigue vivo. Y aún el Señor profetiza en Ezequiel 37 que Él va a abrir la sepultura de Israel. Israel, muchos de nosotros estamos muertos, como dice Efesios, en nuestros delitos y pecados, pero Él va a abrir la sepultura, el espíritu de vida, el espíritu de resurrección espiritual, está obrando como operó en mi vida. Hace 34 años el Señor se reveló, me salvó, me está transformando, me está preparando para estar con Él por toda la eternidad. Jeremías capítulo 3, versículo 3. Vamos a disfrutar de este tiempo maravilloso con el Señor. Jeremías 3:3. Estamos hablando entonces de la mujer infiel y el amor eterno de Yahweh. Entonces, la mujer infiel somos todos. Ahora, la esposa del Señor está por verse, el Señor ya lo sabe, nosotros no. ¿Quiénes son los que van a conformar la esposa del Señor? El Señor quisiera que todo el mundo regrese a Él, pero la Escritura proféticamente nos dice que tristemente será un remanente. Jeremías 3:3, ya nos vamos al reino del sur, al reino de Judá, que también adulteró con Babilonia. Jeremías profetizó 20 años, le entró la palabra por un oído y le salió por el otro. Qué terrible. Nosotros lo vivimos, hermano. ¿Sabe a cuánta gente le hablamos? Hay testimonios muy lindos, por eso le compartí al principio de que estoy muy agradecido porque veo que la palabra está cayendo en algunos lugares en buena tierra, pero a muchos le entra por un oído y le sale por el otro. Y están en la casa del Señor y siguen fornicando y siguen adulterando y siguen recayendo y se siguen embarrando y deshonran el nombre del Eterno, como dice Pablo en Romanos 2, por causa de ustedes, por el pueblo del Señor infiel, adúltero, prostituido, la gente blasfema el nombre del Eterno. Porque dice, mirá, esto que dicen que son hijos del Altísimo, mirá la vida que tienen. Entonces, Jeremías 3:3, gracias hermano Alberto por el saludo, que el Señor le bendiga. Por esta causa, Jeremías 3:3, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Todo eso es una simbología, puede ser a nivel físico, puede ser a nivel espiritual. Son las consecuencias de la desobediencia. Por eso leí al principio Isaías 54, ¿qué es lo que espera? Que si usted comete adulterio, que el Señor le aplauda. Que si roba un banco, ¿qué quiere? Que lo felicitemos. Que vayamos a comprar una torta y sandwichitos y celebremos. Obviamente que no. El Eterno manifiesta
su indignación. Cada vez que Israel pecaba, él manifestaba la indignación a través de los diferentes profetas, a través de Moisés, a través de Samuel, a través de Natán, a través de Gad, a través de Juan el Bautista, a través de los apóstoles. Nunca Yeshua te va a probar y te va a dar una palmada por atrás y decirte, sí, dale, seguí adelante con tu adulterio, está todo bien, será, Olvídese de eso. Si hay profetas así, son falsos profetas, de eso no tengo la menor duda. Entonces hay consecuencias, se han detenido las aguas. No cayó la lluvia. La lluvia representa también la palabra del Señor. Deuteronomio dice, goteará como el rocío mi conocimiento. Entonces se detiene la revelación del Señor. Si usted en lo poco no es fiel, en lo mucho no lo será, pero si es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Dice, y has tenido frente de ramera, Jeremías 3:3. ¿A quién le está hablando, hermano? No le está hablando a Mongolia, no le está hablando a los pingüinos. Le está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros. Y no me venga como muchos me dicen, no, pero esas escrituras eran para los judíos de aquel tiempo. No, la escritura es viva, la escritura es profética, la escritura es ayer, hoy y por siempre. Y en todo caso, si no quiere esta escritura, igual podemos encontrar escrituras mucho más fuertes, similares a esta, en el pacto renovado, si lo prefiere. Pero ese entendimiento de que Jeremías yo no lo leo más y Ezequiel no lo leo más, está muy equivocado. Entonces no lea tampoco el Salmo 23, porque está en el Tanaj, en las escrituras antiguas. Toda palabra, dijo Pablo, es útil. Toda palabra es útil. Desde Génesis hasta Apocalipsis, dice, ha tenido frente de ramera, a nosotros nos ha hablado el Señor. Nos hemos prostituido a través de un evangelio diferente hoy en día. Lo mismo que hizo Israel, porque es fácil señalar allá, sí, ellos hicieron lo malo, el reino del norte, el reino del sur, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos nosotros que somos llamados a ser injertados, a ser también parte del verdadero Israel? No, bueno, yo un evangelio diferente, light, A mí no me hable muy fuerte, no me traiga exhortaciones porque me levanto y me voy. Mira, hermano, usted no nos va a condicionar. Si quiere, haga lo que quiera. Nosotros vamos a hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Y eso se cumplió. Porque a Jeremías lo quisieron matar, que no lo pudieron matar. Sus propios hermanos. El reino del sur ya era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas, que no quisieron escuchar la verdadera revelación del Señor. Por eso el templo fue destruido por Babilonia. Jeremías 3:6, un poquito más adelante, me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Cómo era Israel en aquellos días? La hermana mayor, que era Samaria, recontra rebelde. La hermana menor, ahora el reino del sur, también rebelde. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Estaba siguiendo el camino de la idolatría, a Baal, a Astarot, habían dejado la ley, habían dejado la Torá, habían dejado a Yahweh, el Dios de Israel, se habían enamorado de los dioses extraños, se habían enamorado del mundo. Jeremías 3:7, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, eso ya lo estudiamos en la clase pasada, por eso le hablaba del testimonio. Tenemos que tener amor, misericordia, sí, yo no le digo que no. Pero el testimonio, mi hermano, no puede vivir toda la santa vida, que no es santa vida, adulterando. Tenemos que vivir una santa vida, pero verdaderamente en el Señor. Adulterar y levantar las manos en la congregación, eso no es una santa vida, aunque algunos creen que está muy bien, El Señor me ama. No, el Señor aborrece el pecado. El Señor quiere salvarte, y va a hacer todo lo que tenga que hacer hasta el último segundo de tu vida, pero si te endureces, Él también es el juez de toda la tierra y tendrá que dar la sentencia de vida
a esa situación de adulterio en el cual nunca existió el arrepentimiento. Entonces el Eterno dice, no, Judá va a volver a mí, ¿verdad? Pero no volvió. Jeremías 3:8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio a las 10 tribus del norte. Llegó a una situación tal, pero el Señor no fue, ojo, cuidado, no me malinterprete, no fue a buscar otro pueblo. Le abandonó, hubo carta de repudio, pero el Señor mandó al Mesías a morir y a cargar todo ese pecado para que esas 10 tribus, que hoy somos nosotros, son muchos de los creyentes, pudieran regresar al Eterno en una nueva persona, a través de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, a través de esa obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice entonces la Escritura, pero no tuvo temor la rebelde Judá, Jeremías 3:8, es su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Todo Israel se desvió. Todo Israel, por eso Pablo dice en Romanos, vuelvo a insistir con esto, todos nos desviamos, todos estamos destituidos de la gloria del Eterno. ¿Cuál es la única manera de regresar? Si es que quiere regresar, no sé. Yo veo que muchos no quieren regresar, lo lamento, la verdad, profundamente. Se han endurecido sus corazones. Jeremías mismo dice en este libro, ni siquiera se sonrojan de su pecado. Y suben al púlpito, como que son los grandes ungidos, ¿verdad? Y supuestamente tienen palabra profética, abra los ojos. Tengamos discernimiento espiritual. Jeremías palpó en su propio ser la obstinación de un pueblo tan rebelde. 20 años le predicó, le entró por acá, le salió por el otro lado. Si hubieran escuchado, seguramente el Eterno hubiera impedido el juicio. Hubiera impedido que Babilonia invadiera y destruyera el templo. Sigamos leyendo Jeremías 3:9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, es lo que le estoy hablando. Lo mismo que pasó hoy en día, cosa liviana, sí, pequé, pero bueno. El Eterno sabe, siempre digo, el Eterno sabe, eso es un adúltero. El Eterno sabe que ustedes son una falsa congregación, muchos. El Eterno sabe que son falsos pastores. El Eterno sabe que son falsos evangelistas, ¿verdad? Dice acá la Escritura, liviana es la fornicación. Hablo de la fornicación física como la fornicación espiritual. Porque si usted no enseña la verdad, está fornicando. Porque si usted enseña un evangelio diferente, que ya les vuelvo siempre a decir que la palabra diferente es una mala traducción. Ahí debe decir un evangelio extraño o un evangelio prostituido. ¿Por qué me prostituyo? Porque transformo el evangelio, lo diluyo, lo hago aguachento, saco, pongo, predico, interpreto lo que se me da la gana en la carne bajo la influencia de Satanás. ¿O no dice la Escritura cuando habla una de las cartas en Timoteo, el apóstol Pablo, que en el último tiempo habrá doctrina de demonios? Jeremías tuvo que luchar con los falsos profetas de su tiempo. Dice, juzgaron cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, la tierra de Israel, y adulteró con la piedra y con el leño. Bueno, hoy esto significa lo que le estoy diciendo. Adulterar hoy tiene que ver seguir un evangelio carnal, un evangelio vanidoso, un evangelio inventado por el hombre. Verso 10, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel, las 10 tribus, en comparación con la desleal Judá. O sea, Judá había todavía sido mucho más abominable. ¿Y por qué se lo considera así? Porque Judá tenía un privilegio que las tribus del norte habían perdido hace mucho tiempo. Judá tenía la capital, Jerusalén, tenía el templo, estaban los levitas, estaban los sacerdotes, estaba la Torá, había verdaderos profetas como Jeremías, y a pesar de eso pisotearon la palabra del Señor. Por eso, mi querido hermano, hay de aquellas congregaciones donde el Eterno permitió, como en esta noche, que tú puedas escuchar verdadera revelación del Señor. Ay, si tú pisoteas la palabra del Señor. Ay, si el Eterno te concedió verdadero siervo del Señor, y como Jeremías te entró la palabra por un oído y te salió por el otro. Ay de ustedes.
Es una bendición recibir a los verdaderos siervos del Señor. Pero si no los vas a escuchar, si no vas a escuchar la voz del Señor a través de ellos, te va a ir muy mal. Como le fue también a la Jerusalén en el tiempo de Yeshua. Vino Yeshua y no le recibieron. La luz del universo. Yeshua dijo, yo soy la luz. Uno pensaba, bueno, Jerusalén se va a rendir a Yeshua. No. Este es hijo de la ramera de María, de Miriam. No, este tiene demonio, este tiene a Belcebú, no lo reconocieron. A pesar de que él no pecó, a pesar de que hizo señales tan grandiosas, las evidencias de que Yeshua era el Mesías eran extraordinarias. Vamos a Jeremías 3:12, sigamos leyendo, estamos viendo a la mujer infiel y el amor eterno de Yahweh. Aleluya. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Jeremías le habla tanto al reino del norte proféticamente, porque ya había sido destruido. Dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre mi enojo. Verso 13, reconoce pues tu maldad, eso es lo que pide Yahweh, eso es lo que pide Yeshua. Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta que realmente podamos reconocer de corazón nuestra maldad y no volver a recaer en esos errores del pasado? Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahweh. Como el adulterio, ¿dónde comenzó todo esto? Con la tercera parte de ángeles que escucharon a Lucifer. Es una especie, obviamente, no es una especie, es un adulterio espiritual. ¿Dónde más vemos el adulterio? La mujer, Eva, hablando con la serpiente, un adulterio. Por eso que el Eterno en la Escritura recalca y remarca la importancia, Shema Israel, óyeme a mí solamente. Por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 10 dice, mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen, y a los extraños no seguirán jamás. No seguirán a los falsos profetas, no seguirán un evangelio prostituido. Dice la palabra del Señor, verso 14, ahí vemos el amor del Eterno, la insistencia del Eterno, convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, le está hablando a su pueblo. Obviamente que el Señor quiere ganar también a las naciones, pero acá está hablando a su pueblo, a esa mujer que fue su esposa, que fue una esposa infiel, nos está hablando a nosotros. En los 4 evangelios, en las cartas pastorales o en el libro de Apocalipsis, ¿acaso no tenemos infinidad de textos que dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida eterna? Que seamos fieles como lo fue Moisés en toda la casa del Señor. Permanentemente, ¿verdad? La Escritura habla muchísimo de la fidelidad. Mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra, dice el Salmo 101. ¿Por qué? Porque Yahweh, Yeshua, no se va a casar. A ver, que le quede claro de una vez por todas que Yeshua no se va a casar con una mujer ramera. No lo hizo en el pasado, o sea, se casó, fue infiel, la abandonó por un tiempo para tratarla, para procesarla como lo está haciendo con nosotros. Pero si cuando venga Yeshua en la segunda venida, usted no está preparado, adiós. Eso lo vamos a ver ahora en la Escritura. Apocalipsis 19 dice, y la novia se ha preparado. Y la novia se ha preparado. Gracias, hermana Emilia, sea el shalom para usted también. Entonces, hermano, este es un tiempo de preparación, pero no para seguir preparándome como una ramera. No, tengo que salir de Babilonia, tengo que salir de Asiria, tengo que dejar a los amantes. Tengo que abrazar el evangelio puro, el pacto renovado puro, no manchado, no ensuciado por los hombres de muchas denominaciones que buscan su posición de vanidad. Que quieren ser inclusive hasta más altos que la palabra del Señor o el Espíritu del Señor. Fuera de acá, no los queremos. En el nombre de Yeshua. Hijos rebeldes, convertidos, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia. La traducción correcta acá es que 1 o 2 israelitas que aún estuviesen en las ciudades extranjeras, de ahí el Señor los va a rescatar
los va a quebrantar, los va a traer nuevamente. Todos serán restaurados y los introduciré en Sión, en el reino milenial que está muy cerca de nosotros. La ley saldrá de Jerusalén y Yeshua y su esposa, aleluya, los judíos y aquellos gentiles que también ahora son injertados y son parte de Israel, reinaremos con el Señor desde Jerusalén en esos 1000 años y luego el reino eterno. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8. Apocalipsis 19, 6 al 8. E insisto con esto que ya lo hemos enseñado. Hasta que usted no entienda que somos llamados a ser Israel, usted vivirá confundido. Porque si usted no ve que estamos viendo los días de tribulación, ¿dónde está el rapto secreto que ya no se acaba? ¿Dónde está? Creo en el arrebatamiento, no en un rapto secreto. El arrebatamiento es la segunda venida de Yeshua. El pueblo va a pasar por gran parte de la tribulación. Seremos sacados antes de las 7 copas de la ira. ¿Por qué? Porque nos hemos prostituido. Y entonces el juicio y la tribulación tienen que venir para que aquellos que se quieran limpiar se limpien. Siempre fue así. Lo estamos leyendo en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías y en todos los libros de los profetas. Siempre el Eterno se movió de esa manera. Y si usted no está viendo el comienzo de la tribulación ahora, la verdad, cómprese lentes espirituales nuevos porque no está viendo bien. Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es el momento donde Yeshua ya está estableciendo su reino. Otra versión dice, Yahweh el Shaddai ha comenzado su reino en la segunda venida. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todo rey necesita una reina. Este mundo de la creación, luego de la creación, comienza con un matrimonio y va a finalizar con un mejor matrimonio todavía. Porque hay algo mucho más superior que Adán y Eva. Es Yeshua y su novia, futura esposa, el Israel convertido, el Israel compuesto por aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. Acuérdense que Israel significa los que están del lado del Señor, los que gobiernan con el Señor a través de su palabra. Dice acá entonces que comienza el reinado del Eterno, gocémonos, alegrémonos, y su esposa se ha preparado. Dice el viejo refrán, no deje para mañana lo que hay que hacer hoy. Yo vivo exhortando y notificando permanentemente, pero algunos, vuelvo a repetir, le entran por acá y le salen por el otro lado. ¿Cuándo se va a preparar, querido hermano, hermana, siervo del Señor? Estamos deshojando la margarita y sí, el año que viene por ahí arreglo mi situación de concubinato, de adulterio, de fornicación. Total, Dios de amor, dame tiempo, Señor. El año que viene por ahí voy a dejar de robar en la empresa, ¿verdad? Mi querido hermano, nadie sabe lo que puede pasar 5 segundos más adelante. No solamente que esperamos la segunda venida de Yeshua, no sabemos quién se va antes. No lo sabemos. Entonces tenemos que prepararnos. ¿De qué manera se prepara la novia futura esposa de Yeshua? Por medio de la palabra. Nos limpiamos con el agua de la palabra, como dice Efesios capítulo 5. Nos limpiamos a través del arrepentimiento, a través del clamor, a través del ayuno, a través de buscar el rostro del Señor. Entonces, mi hermano, no nos demoremos, no entremos en la pereza. Tienes que prepararte espiritualmente todos los días. Primeramente, prepararte para tu relación con el Señor, pero aún mucho más también para servir al Señor, porque todos tenemos un ministerio, porque todos en Yeshua, en el sacerdocio de Melquisedec, somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Verso 8, Apocalipsis 19, 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quiénes se vestían con lino fino? Obviamente en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén se usaba mucho el lino, las cortinas. Los calzoncillos de lino de los sacerdotes, el lino fino representa la pureza, la santidad, la justicia. Nada ha cambiado, esa sombra, esa simbología tiene que ser una realidad hoy en nosotros. Somos llamados a ser
el reino de Israel, gente santa, real sacerdocio, como declara en Primera de Pedro. Todavía un sacerdocio mucho más elevado, sin despreciar, por supuesto, el sacerdocio de Leví, el cual valoro con todo mi corazón, pero dice que tenemos que vestirnos, entonces tenemos que sacarnos el traje de prostituta, tenemos que tirar al tacho de basura las ropas de ramera, que las hemos tenido porque le hemos dado la espalda al Señor, porque no hemos sido totalmente fieles a la revelación del Señor. Llegó la hora de vestirse de lino fino, hace rato, era para ayer, era para el año entrante. ¿Hace cuánto que tal vez conoce al Señor? ¿Para qué lino fino? Primero, que mientras que sigamos en la tierra, para servir al Señor, porque el sacerdote no podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, sin estar vestido de lino fino, y no solamente los calzoncillos de lino fino, tenía que tener todas las vestiduras. Esas vestiduras que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Esas vestiduras espirituales que hoy podemos tener si nos vestimos en Yeshua el Mesías. Estoy hablando de vestiduras espirituales, de vestirnos con la justicia, con el amor, con la fidelidad, con la santidad, con las virtudes del Señor. Se le ha concedido, ¿a quién? A los que se arrepientan, a los que se humillen delante del Señor, lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué son? Las acciones justas de los santos. Esa acción que estábamos leyendo la clase pasada en Ezequiel 23 y en Jeremías 3 ahora, dentro de un rato vamos a ver también Ezequiel 16. Esas acciones que Israel, que era la esposa de Yahweh, no las hizo, o las hizo muy poco tiempo. Como ayer hablamos con los hermanos, y yo suelo hablar esto siempre, ¿verdad? Como muchos, para poner una simbología y que usted me pueda entender, ¿no? Porque en la época del noviazgo parece todo bien, ¿verdad? Tocan el arpa, debajo del sol, la luna y la estrella, el día del noviazgo, ¡pum! O el día del casamiento, mejor dicho. Algunos ya en el noviazgo. ¡Qué tremendo, mi querido hermano! Se termina, esas son las acciones que hacía Israel. A pesar de que Yahweh obviamente había tratado bien a Israel, como nos trata bien a cada uno de nosotros. Eso es lo peor, mi querido hermano. Es que Yahweh no tiene ningún despropósito con nosotros. Yeshua nos ama, Yeshua murió por nosotros, Yeshua mandó su espíritu, Yeshua manda su palabra, y nosotros coqueteando con los amantes del mundo. ¿Cuánto tiempo más va a soportar esto el Eterno? Evidentemente queda muy, muy poco tiempo. Vístase de lino fino, son las acciones justas de los santos. Entonces ya no tengamos un comportamiento de prostitutas. Tengamos un comportamiento de gente santa. Hoy no me da el tiempo, pero dice la carta, cuando Pablo habla a los Efesios, que aún estas cosas ni se nombren como conviene a santos dentro de la congregación. Y lastimosamente lo que más vemos en la casa del Señor es el espíritu mundanal, a veces peor que el mundo. A veces el comportamiento de esos que dicen ser creyentes y se jactan de ser creyentes es peor que el mundo, como lo fue el pueblo de Israel en la época de Oseas, en la época de Jeremías, etcétera, etcétera. Vamos al libro de Ezequiel 16, aleluya, veremos hasta dónde llegamos porque es muy largo, si no llegaremos hasta un punto. La idea es estudiar bastante la palabra del Señor. La gente me dice, predica más corto. Yo pregunto cómo, ¿verdad? No soy evangelista, por favor. Entonces estamos aprendiendo la palabra. Si usted se cansa de 30, 40 minutos, mi hermano, las cosas no andan muy bien, ¿verdad? Porque evidentemente necesitamos comer la palabra del Señor. Ezequiel 16 habla de la infidelidad de ¿quién? La Reina Valera lo pone, infidelidad de Jerusalén. ¿Qué vendría a ser Jerusalén para nosotros, verdad? Israel es la mujer. Muchas veces Jerusalén también está comparado como una mujer, pero Jerusalén vendría a ser el corazón de esa mujer. Porque Jerusalén está en el centro de Israel, y dentro de Jerusalén en el centro está el templo.
Por eso la Escritura dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque si tu corazón comienza a inclinarse al mal, si tu corazón comienza a pensar mal, si tu corazón comienza a acariciar el adulterio y la fornicación, vas por mal camino. ¿Qué dijo Yeshua? ¿De dónde salen los adulterios y la fornicación? Salen del corazón, salen de Jerusalén. Por eso leíamos recién en Jeremías, la atrocidad más grande que vio el Eterno, el Dios de Israel, la vio en el reino del sur, en el reino de Judá. Las peores abominaciones se cometieron dentro del templo de Jerusalén. Por eso el Eterno dijo, destruyan el templo. Este templo profanado que salga de mi vista. Y así dice la palabra cuando Pablo hablaba a los corintios, que si alguno destruye el templo del Señor, que hoy somos nosotros, el Eterno te destruirá a ti. El Eterno te destruirá. ¿Cuál es la destrucción del Eterno? Fuera de aquí, hacedores de maldad, al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, para siempre separados del Señor, por haber deshonrado el nombre del Señor, por haber pisoteado la sangre del Cordero permanentemente. Ezequiel 16:1, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hermano, como decía ya, ¿qué podemos hacer nosotros? A mí me miran mal, me miran torcido, se levantan en muchas congregaciones, dan portazo, haga lo que quiera. Cuando viene palabra del Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Que le mienta? ¿Quiere esa clase de siervos? Bueno, vaya a buscarlos por otro lado, hay muchos, se lo aseguro. Cuando viene palabra de Yahweh, de Yeshua, tenemos que ser fiel al mensaje del Señor. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Yerushalayim. Viene de una raíz, Shalaim, Shalom, paz. ¿Qué tenía que ser Jerusalén? Como el corazón de Israel y del mundo entero. Yerú viene de la misma raíz de la Torá, de Yará, de lanzar una saeta hacia el blanco. Por eso cuando venga el Mesías va a restaurar a Jerusalén y al verdadero Israel y se va a cumplir el anhelo del Eterno. De Jerusalén saldrá la ley, saldrá la palabra del Señor y irá el blanco siempre, permanentemente. Que es lo que al menos de mi parte estoy comprometido. Obviamente no soy perfecto, pero vamos camino. Pero muchos ni siquiera se esfuerzan. Una palabrita para agradar a la gente, eso no es ir al blanco. Ir al blanco es notificarle a Jerusalén, notificarle a ese corazón. Esto es pecado, señorita. Esto es pecado, señora. Esto es pecado, señor. Esto es pecado, pastor. Notifica a Jerusalén. Es importante entender los nombres. Yerushalayim. Lanzar con precisión de ahí la palabra del Señor para que la gente se convierta. Pero si Jerusalén, que el pueblo de Israel, que fue llamado en primera instancia para hacer luz a las naciones, estaba en adulterio, en infidelidad, ¿cómo iba a cumplir esa misión? Y lo mismo pasa hoy con las congregaciones, están muertos en sus delitos y pecados. ¿De qué poder me hablan en alguna congregación? En ninguna congregación. En ninguna congregación hay poder del Señor si no estamos caminando en santidad. No hay poder. El poder está en una vida consagrada, en una vida santificada. Verso 3 dice, y así ha dicho Yahweh el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. O sea que Israel, acuérdese lo que dice la Escritura. Le voy a traducir esto para que lo interprete. Lo que está dando a entender. A ver, Israel no fue elegido. Eso está escrito en el libro de Deuteronomio porque era el mejor pueblo. Y usted tampoco fue elegido porque era el mejor. ¿Está claro? Yo tampoco. Israel fue elegido porque era el pueblo más insignificante de la tierra. Y el Señor se quiso glorificar, le quiso honrar, le quiso dar una oportunidad como a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál fue el origen? Un origen donde había inmundicia, vamos a seguir leyendo. Ezequiel 16:4, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fue lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal. En aquellos días se usaban esos elementos, obviamente, para poder limpiar a una criatura, ni fuiste envuelta con fajas. O sea, eres una persona que estaba ahí
abandonada, tirada. Verso 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste, ¿no? Está hablando cuál era la historia del pueblo de Israel antes de tener la revelación de Yahweh. Nuestra historia. Completamente abandonados, porque obviamente no conocíamos al Señor o estábamos lejos del Señor. Versículo 6, yo pasé junto a ti, ahora habla el Eterno. Yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Esta es la misericordia del Eterno. Él vino a traernos vida en abundancia y vida eterna. Te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Versículo 7. Te hice multiplicar. Esto habla de la multiplicación del pueblo de Israel. Las 12 tribus de Israel, todo iba muy bien, hasta que, como hemos leído, el reino del norte y el reino del sur se rebelaron contra el Eterno, que les limpió, que le cuidó, que le levantó. Como dice Isaías 1, que podemos leer en otro momento, crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Como un matrimonio, como un padre, como una madre que hace todo un esfuerzo en la vida por sus hijos, usted sale a trabajar temprano, ¿verdad? Y trae el pan, y trae la comida, y le da lo mejor, y le da una linda pieza, y le da los muebles, y le da esto, y le da como tiene que ser, ¿verdad? Pero sus hijos no valoran. Esto lo hemos hablado muchas veces, los que me conocen saben que yo vivo hablando de esto, llorando y reprendiendo el espíritu de invaloración que el diablo ha puesto en tantas mentes. Y entonces hay hijos nunca están conformes con nada, hay creyentes que nunca están conformes con nada, no, porque el pastor Chimel exhorta demasiado, en vez de dar gracias al Señor. En vez de dar gracias que hay palabra, que hay enseñanza. No, la gente critica, ¿verdad? Habla demasiado. Pero hermano, el tiempo se está terminando. Hoy es un privilegio que nos hablen la palabra del Señor. Es un privilegio que haya un culto de oración y de intercesión. Y si dura 3 horas, ¿cuál es el problema? Ah, no, porque tengo que ver el partidito, porque el asadito, porque los amigos. Bueno, entonces usted no es parte de la verdadera esposa, sigue siendo esa mujer ramera, esa mujer infiel. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande, ¿no? Porque Israel llegó a ser importante, porque el Señor estaba con Israel, porque el Señor había exaltado a Israel y llegaste a ser muy hermosa. ¿De qué hermosura habla? La hermosura espiritual. Había un Moisés, había un Samuel, había un David que empezó bien, ¿no? Después se descarrió, había un profeta Gad, estaba Natán, estaba el rey Ezequías, pero la mayoría después de los reyes se descarriaron, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, ¿no? O sea, Israel se había enamorado de Yahweh, se había enamorado del Eterno, era un tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez. O sea, el Señor le limpió de su pecado, le limpió de su rebelión, le cubrió la desnudez con el Espíritu, con la palabra del Señor. Un tiempo maravilloso. Ezequiel 16:8, y entonces entré en pacto contigo, como nosotros también hacemos pacto con el Eterno a través de Yeshua, y fuiste mía. Gloria al Señor, te lavé con agua, verso 9, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite. Ese ungimiento ya representa que esta mujer llamada Israel ya es también llamada a servir. El ungimiento de aceite generalmente tiene que ver con eso, ¿verdad? Servir en el reinado, servir en el sacerdocio. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, las mejores telas. Te ceñí del hilo, te cubrí de seda. Mire todo lo que hace el Eterno por nosotros. Y nosotros nos quejamos como Israel en el desierto. Queja, 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 y más queja, queja avanza. En media alabanza. Señor te salvó, no eras nada, no eras nadie. Ahí tirado,
en medio de los escombros, de la basura, de la inmundicia, del mundo. El Señor se tomó todo este trabajo. Es largo Ezequiel 16, pero dentro de un rato vamos a ver cómo después de todo esto, Israel desprecia a su esposo. Prefiere cambiar, quiere otros aires, cree que allá hay algo mejor. Cree que el amante le va a solucionar la vida. Sigamos viendo, Ezequiel capítulo 16. Hermana Mirta, gracias. Amén, el Eterno le bendiga, que sea de gran bendición, amén. Que también con adornos, los adornos son los dones espirituales. Puse brazaletes en tus brazos, collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, otra versión. Algunos todavía luchan con esta traducción, si es así o no. Algunos dicen que en la frente, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Una mujer hermoseada por la presencia del Señor. Verso 13, así fuiste adornada de oro, de plata, tu vestido era el lino fino, siempre está, ¿no? Habla de la santidad, la pureza. Comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, ¿no? De oliva, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Por qué? Porque el propósito del Eterno es reinar desde Jerusalén. Todavía no lo ha conseguido plenamente, falta muy poco, amén. ¿Cuántos van a reinar con Yeshua? Yo espero estar ahí. Entonces, Yeshua se tomó todo el trabajo, se está tomando todo el trabajo de hacernos prosperar, pero no para que nosotros caigamos en la vanidad y digamos después, como esa tercera parte de ángeles, o como Adán y Eva, no, yo quiero reinar solo. No, la reina tiene que reinar con el rey, amén. Gloria al Señor. Yahweh quiere reinar, Yeshua quiere reinar con su reina. Y si es una verdadera reina, como debían ser las reinas en el pasado, va a ser sujeta a su marido. Vamos a ser sujetos a la palabra del Señor. No vamos a movernos un centímetro sin la dirección de nuestra cabeza, de nuestro esposo Yeshua. Qué lindo todo esto, aleluya, qué hermoso. Saquen el polvo a Ezequiel 16. Por si hace un siglo que no lo lee, porque algunos, no sé, poco leen la palabra o simplemente los textos que no son tan exhortativos, necesitamos toda la palabra del Señor. Dice entonces Ezequiel 16:14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura. ¿Quién nos hace hermosos a nosotros? El Eterno. Nosotros no éramos hermosos, ya lo hemos leído en Ezequiel 16. Él nos hace hermosos. La gente comienza a decir, uy, pero mira cómo cambió, este sí que cambió en serio. Es que eso es la salvación. Salvación es igual a transformación. No diga que soy salvo y se vista de religioso con traje y corbata, una Biblia grandota, y sigue quejándose y sigue maltratando a su esposa, a su cónyuge, a sus hijos. ¿De qué salvación me está hablando? Salvación es igual a transformación, amén. Gloria al Señor. Dice entonces que Jerusalén llegó a ser hermosa por la gracia del Señor, pero el verso 15 comienza a caerse todo. Dice, confiaste en tu hermosura. ¿Qué significa eso? Nos apoderamos de los dones del Señor y los queremos usar para nuestra propia conveniencia. Nosotros queremos reinar. Vuelvo a repetir, Jerusalén no puede reinar sola. Adán y Eva no podían reinar solos. Usted no puede reinar solo en el contexto familiar o congregacional. Reinamos con Yeshua. Él es el rey. Nosotros somos los reyesitos menores. Digo esto por si se le sube mucho el humo a la cabeza. Él es el rey de los reyes, el Señor de los señores. Aleluya. Dice, entonces confiaste en tu hermosura, Ezequiel 16:15, y te prostituiste. Ahí empezó la prostitución. ¡Ay, qué lindo que soy! ¿Viste cómo oro? ¿Viste cómo predico? ¿Viste las cosas que pasan cuando yo predico? No es porque usted predica o porque yo predico, es porque es la palabra del Señor. Es en el nombre de Yeshua. ¿Viste? Cuando yo impongo las manos pasan cosas nada más. Es el Señor.
en la presencia de Él, toda gloria, toda honra, toda alabanza sea dada a nuestro Señor Yeshua, el Rey de los Reyes. Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, ya no eras de Yahweh, ahora ya eras de los amantes. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste en diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Está diciendo aquí la palabra que el vestido, las cosas, los adornos que le había dado Yahweh, ahora lo estaba usando para prostituirse. A mí me gusta ser muy directo. El Señor creo que me quiere usar de esa manera y lo quiero graficar. Es lo peor, ¿no? Que vos le regalaste a tu esposa, no, esa blusa, esa camisa, y de repente pasás con tu vehículo y la ves a tu esposa o a tu esposo con lo que vos le regalaste, con esa ramera, con ese amante. Se te paran los pelos de punta, ¿verdad? Y recordás el día que le fuiste a comprar esa remera y ahora se está haciendo el lindo con otro, con otra. Bueno, esta es la situación. Esta es la situación del pueblo del Señor, usando todos los recursos que vinieron directamente del trono del Eterno para hacerse la linda con los otros pueblos, con las otras naciones. Se cansó de Yahweh. Le pareció muy aburrido, no, de demasiado tiempo soy fiel, no, 10 años de fidelidad, demasiado. 20 años de fidelidad, no, demasiado. Y qué triste, ¿no? Porque el mundo habla así, ¿para qué te vas a casar, verdad? Si esto va a durar 5 meses, el año que viene estás con otro. Dentro de las congregaciones usted escucha cada cosa. ¿Cuánto lo han dicho? No sé, ya se les va a pasar, ustedes siempre las manos, que el amorcito, gracias al Señor, que el amor sigue encendido como corresponde, ¿verdad? Así dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que estar casados en fidelidad, que tenemos que amarnos hasta que la muerte nos separe y que podemos amarnos en el matrimonio y podemos amarnos permanentemente. Dice la palabra del Señor que empezó a usar esos vestidos en los lugares altos. Fíjese lo que dice el verso 16. Cosa semejante, márquelo, nunca había sucedido ni sucederá más. En términos del pueblo del Señor. Fue tan grande el adulterio. Fue tan grande el adulterio en aquellos días, que cosa semejante nunca había sucedido, pero algo muy similar está sucediendo hoy en día. Dentro de las congregaciones que no son fieles a la palabra del Señor. Sigamos leyendo, voy a ir rápido en algunos aspectos. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, de plata, que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos de diversos colores y la cubriste, mi aceite, mi incienso. Pusiste delante de ella mi pan, no está hablando de todos los elementos que estaban en el templo de Jerusalén, en el lugar santo. En mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite, la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Señor. Versículo 20, vamos a leer porque Ezequiel 16 es muy largo. Verso 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí, esos hijos que tenían que ser profetas, que tenían que ser sacerdotes, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, signo de pregunta. No, porque leíamos en Jeremías anteriormente que la casa de Judá tomaba con liviandad la fornicación. Llegaron al punto de entregar a los hijos al fuego, al dios Moloch. ¿Dónde? Que quede bien en claro, en Jerusalén. ¿Quién es la bestia salvaje? ¿Quién es la primer bestia? El antimesías. ¿A quién va a destruir en primer lugar el Eterno cuando venga en la segunda venida? A su pueblo rebelde. Se casará, apartará el trigo de la cizaña, apartará la mujer fiel de la mujer infiel, los fieles de los infieles, los fieles de los infieles, los santos de los profanos, la luz de las tinieblas, los hijos de Dios, los hijos del diablo para el otro lado.
a esa bestia salvaje, a esa mujer inmoral, a ese pueblo ingrato, a ese pueblo rebelde que no querrá convertirse, es el primero que va a caer en la segunda venida de Yeshua. Esa bestia, esa ramera, serán consumidos, y obviamente después todas las naciones que también se hayan rebelado contra el Eterno. Verso 21, ¿para qué degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Ezequiel 16, 22, sigamos, un poquito más. Gloria al Señor. Ánimo, hermano, ánimo. Gloria al Señor. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en la sangre? Qué terrible, hermano. Tenemos que volver hacia el pasado. Tenemos que recordar con pasión lo que el Señor ha hecho y volver al primer amor. Verso 23, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Yahweh, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Verso 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, esto ya lo hemos enseñado un poco en la clase pasada, tus vecinos, gruesos de carne, se refiere a que eran gente no circuncidada, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Acá me detengo un instante más. ¿Por qué se piensa que al final del tiempo van a caer las 7 copas de la ira? Porque el pueblo infiel aumenta periódicamente las fornicaciones. Se lo digo por experiencia, recorriendo en estos años lugares, uno ve el desprecio. Uno ve cómo te cierran esa puerta, no, esta palabra ya no. Y en cuántos lugares vamos, todavía vemos esas situaciones de pecado que perduran, que siguen practicando. ¿Cómo no se va a irritar el corazón del Señor? ¿Cómo no va a estallar en ira llegado el momento? El Señor ha sido muy paciente, ha extendido grandemente su misericordia. Pero si estas provocaciones continúan, evidentemente, como lo declara proféticamente la palabra, el Señor no podrá ir en contra de su justicia y tendrá que derramar la ira que está prevista para el final. Verso 27, por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria. ¿Cuántas cosas están pasando ahora? Y la gente dice, no, está todo bien, no pasa nada. Estamos entrando en la tribulación. Si hay que reprender a Satanás, sí, hay que reprender a Satanás. Pero sobre todo nos tenemos que reprender a nosotros mismos. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El Eterno está permitiendo muchas cosas. Y está permitiendo, acá dice, en aquellos tiempos hubo hambre. La provisión ordinaria la disminuyó el Eterno. Satanás no puede hacer nada sin el permiso del Señor. Tenemos que ser muy fieles al Señor, el remanente, para que no nos falte, mi querido hermano. Para que veamos la gloria del Todopoderoso. Porque le fue mostrado al profeta Ezequiel que faltaría la provisión. El Eterno mismo lo permitiría. ¿Para qué? Para sacudir al pueblo de Israel, a la ramera. Porque muchas veces no hay otra forma, tristemente, de que la gente entienda y se despierte, ¿verdad? Como dije al principio, si estás en tu adulterio, en tu fornicación, y el Señor todavía te dice, che, dale, está todo bien, entonces usted va a seguir siempre adulterando. No, va a venir el sacudón. Y no porque nos odia el Señor, al contrario, porque nos ama. Verso... Gloria al Señor. 27, te entregué a la voluntad de los hijos de los filisteos, porque los filisteos atacaron muchas veces a Israel, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Verso 28, también fornicaste con los asirios. Ahí ves, en la palabra. El pueblo que tenía que ser luz, el pueblo que tenía que ser un pueblo sacerdotal, se la pasaba fornicando. Se la pasaba fornicando, tal vez físicamente y espiritualmente, como hoy en día.
Por no haberte saciado, fornicaste con ellos, tampoco te saciaste, porque así es el adúltero, hoy con uno, mañana con otro, hoy en esta congregación, después en la otra congregación, después en la otra congregación, porque tenés espíritu de infidelidad. Hoy con tu esposa, mañana tu esposa no, después otra esposa, y después otra esposa, y después ya con amante. ¿Por qué? Porque tenés espíritu de prostitución que tiene que salir de tu vida, tiene que salir de nuestras vidas. Verso 29, gloria al Señor, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. La persona infiel, aunque jijiji aparenta supuestamente gozo y alegría, es una persona destruida por dentro. Es una persona que no se sacia, que no tiene contentamiento. Todo esto se puede solucionar y arreglar teniendo solo a Yeshua en nuestros corazones. Gloria al Señor. Dice, sigamos adelante, aleluya. Verso 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Yahweh, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿Quién es la ramera de Apocalipsis? Ya lo puedo detectar. Pero esto se amplía no solamente al pueblo de Israel allí en Medio Oriente, a todo el pueblo, porque hoy todos somos llamados a ser ciudadanos de Israel. Aleluya. Que el Señor nos bendiga, mi querido hermano, que podamos entender su palabra poderosa. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos un corazón inconstante, como dice Santiago. La carta de Santiago dice que tenemos un corazón inconstante que claudica entre dos pensamientos, nada puede alcanzar, tristemente, obras de una ramera desvergonzada. No está hablando de alguien al cual nunca se le predicó, se está hablando del pueblo de Israel. Aleluya. Dice Ezequiel capítulo 16, sigamos viendo verso 31, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a los ajenos. Y esta era una ramera muy especial porque ella daba paga a sus amantes. Era de lo más despreciable, de lo más vergonzoso. Verso 33, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Y esos dones pertenecían a Yahweh, como recién hemos visto. Esos vestidos, ese oro, esa plata, esa miel, ese pan, todo eso le pertenecía a Yahweh, el verdadero esposo de Israel. Pero ella dio todos esos dones a los enamorados para que se acostaran con ella, y le diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Vamos al verso 34, gloria al Señor. Creo que vamos a ir redondeando hasta aquí un poquito más, y la clase que viene arremetemos con todo. Verso 34, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar. Y tú das la paga en lugar de recibirla, por esto ha sido diferente. Una ramera, pero de lo más bajo, de lo más despreciable. Verso 35, con esto ya redondeamos para orar. Por tanto, y acá viene la sentencia, por tanto, ramera, oye la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, verso 36, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. Qué tremendo, mi hermano. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Palabra del Eterno en aquellos días contra el pueblo de Israel, pero una palabra que sigue vigente, una palabra que la encontramos en el pacto renovado. Si el Señor no perdonó a las ramas naturales, dice la Escritura, a ti tampoco te perdonará.
El Señor no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Juzgó a las naciones, juzgó al mundo en el tiempo de Noé, juzgó a la Torre de Babel, juzgó a su propio pueblo Israel en diferentes épocas y lo hará en el último tiempo. Sal de Babilonia. Todavía hay tiempo de arrepentirse, de dejar de ser una mujer ramera, un pueblo prostituido y empezar a ser esa esposa verdadera, esa esposa santa, sin mancha y sin arruga del Señor. Vamos a orar, agradezco los saludos, que el Eterno les bendiga muy ricamente a todos nuestros hermanos, sigamos orando para que podamos siempre llevar fielmente la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Yeshua, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, tener un corazón fiel, Señor. Queremos que de nuestro corazón salga la fidelidad, así como tiene que llegar el día que desde Jerusalén salga la ley del Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Perdona nuestra ingratitud, perdona nuestra rebelión, Padre. Perdona, Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Yeshua. Comienza a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Comienza a recordar de dónde te ha sacado. Comienza a agradecer al Señor como Él te ha limpiado, te ha purificado con su sangre, con el agua de su palabra. Como Él te ha purificado, te ha regenerado con el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Estamos acá para aprender. Estamos acá para ser instruidos. Hoy renunciamos al espíritu de prostitución, hoy renunciamos al espíritu de infidelidad, hoy dejamos de ser un pueblo prostituido, no queremos ser más señalados como un pueblo, Señor, adúltero, inmoral. En el nombre de Yeshua, Padre, que empecemos a dar testimonio, Señor, de que tú transformas al hombre, transformas a la mujer. En el precioso nombre de Yeshua decimos amén y amén. Muchísimas gracias, que el Eterno le bendiga, hermana Sonia, a toda su familia, hermana Petrona también, que el Eterno les bendiga. Nos encontramos en cualquier momento y si el Señor lo permite, el próximo jueves a partir de las 19:30, tal vez podría ser con el cambio de horario, tal vez 8 menos cuarto, le vamos a estar avisando en Argentina. Para ese tiempo ya vamos a estar igual en el mismo horario con Argentina. Muchas bendiciones, sean shalom, la paz del Señor para todos ustedes.